Muy buenos días a todos. Honorable señor Alan Poer Barrios Rosario, magistrado presidente del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, en cuyo nombre saludo a todas las autoridades y demás invitados ya nombrados por el protocolo. Es un grande honor para mí estar en este momento en tan distinto evento en el cual esperamos traerles un poco el estado de la factura electrónica. Yo voy a hablar un poco de la factura electrónica en el mundo, es un poco demasiado el tema, pero no llevaré más de que 4 horas para hablar de eso, no se preocupen. Y después de mí, la ingeniera Janibel va a hablar exactamente pues lo que todos ustedes pienso que están queriendo saber es cómo está la factura electrónica de Panamá. Para mí, como miembro del Consejo de la Fundación de Escuela Superior de Derecho Tributario de Brasil y del Consejo de la Facultad Brasileira de Tributación, es también un grande honor participar de un congreso internacional acá en Panamá. Muchísimas gracias. Breves palabras sobre qué es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Somos una organización internacional, no, más bien un organismo que tiene como asociados 42 países, o sea, tenemos representación de países. Estos 42 países son todos los países de la América continental, sin ninguna excepción, la grande mayoría de los países del Caribe, 5 países de Europa, 4 países de África, 1 país de Asia. O sea, aunque tengamos el nombre interamericano, hoy día ya somos más una organización internacional que representan estos 42 países, algo como 45-46% del Producto Interno Bruto del mundo. O si ustedes piensan, como 46% de la tributación en el mundo. Otra manera de decir lo mismo. Estamos hoy presenciando una batalla épica. Tenemos las empresas diciendo, regálenme mercados globales, regálenme eficiencia. Y por otro lado tenemos los gobiernos, queremos fronteras, queremos impuestos, queremos controles. Y tenemos también un problema que aquí bajamos un poco más a los impuestos de valor añadido. Una brecha tributaria, que es el grande problema entre las sociedades que dependen de este tipo de impuestos para su financiamiento. O sea, desde el vendedor al comprador, perdónenme, acá tenemos, yo dejé acá como trillón porque, bueno, el español es mi tercera lengua. O sea que algunas veces yo no sé muy bien la diferencia entre millón, 1000 millones, billones, pero trillón pienso que todos saben lo que es. Y esa es una estimativa, aunque vamos a cuestionarla, que no sea medio trillón, que sean 100.000 millones. Pero es mucha plata por año que tenemos en esta brecha tributaria. Y esto que queremos, los que trabajamos en la administración tributaria, disminuir. Pero antes que nada, y eso es mi rol acá, hacerle preguntas. Las respuestas ustedes tendrán en mis distintos compañeros que se seguirán en estos 2 días de trabajo. Pero ¿qué es una factura electrónica? Pero antes de hablar de factura electrónica, vamos a hablar de factura. Después hablamos de la electrónica. Y en el mundo vemos 2 estrategias muy distintas que son básicamente originadas por la cultura de los pueblos. En la Unión Europea tenemos que facturación es un negocio entre privados. Por lo tanto, la factura es un documento comercial, no la regla la administración tributaria, pero también esta factura tiene usos fiscales. Ya nosotros acá en Latinoamérica, para nosotros la factura es un documento fiscal con algunas excepciones, por ejemplo Colombia, en el cual, ya que es un documento fiscal, la regla la administración tributaria, pero que también tiene usos comerciales. Y estas 2 estrategias son la grande razón de por qué tenemos tan distintos modelos entre Europa y Latinoamérica y Asia. O sea, Asia está más o menos como nosotros. Y aquí quizás ya pensamos con una pregunta.
¿Cuáles son las diferencias entre las sociedades europeas y las sociedades asiáticas y latinoamericanas en términos de cumplimiento tributario? ¿Y para qué sirve una factura? Muchas preguntas. ¿Para qué las empresas necesitan facturas? Solamente para respaldar una operación comercial es la primera respuesta. Pero hay otros usos para las empresas, para registrar transacciones, también la factura es un bien en sí misma. Una factura puede ser vendida en una operación de factoreo. Para soportar derechos comerciales, si yo compré algo, pues tengo derecho a que me lo entreguen. Si yo vendí algo, tengo derecho a que me lo paguen. Entonces, todos los usos que tienen que estar en una factura. Y miren, hasta ahora no hablamos de electrónica. ¿Por qué? Porque la electrónica tiene que soportar las mismas cosas que soporta el documento en papel que tenemos nosotros a cientos de años. Y para los gobiernos, más que las administraciones tributarias. Eso es lo que quería llamarle la atención. Los gobiernos las sociedades son las que necesitan que aumentar la recaudación de los impuestos indirectos en los cuales tenemos pues expresados en una factura, sean de consumo específico, sean de valor añadido, sean de venta. Formalizar la economía, aumentar el control tributario, instrumentalizar compras gubernamentales, o sea, con una buena información sobre lo que se vende en el mercado local, por ejemplo, de soro fisiológico, podemos disminuir los valores de compras públicas para los hospitales públicos. Porque hay muchos sectores que tenemos un oligopolio, un control, donde y sabemos nosotros, las empresas se combinan los precios para subir y bueno, esta me gano yo, la otra te ganas tú y así todos nosotros ganamos mucho. Y también para fuentes de informaciones económicas confiables. A los de economía todos saben que calcular el Producto Interno Bruto de un país no es una cosa muy sencilla. Pero a partir del momento que tenemos la capacidad de tener la información electrónica sobre la facturación, venga de una estrategia de factura electrónica como la que tenemos nosotros, o como el archivo SAFT, como tienen por ejemplo España y Portugal y otros países, pero es una manera mejor de tener confiabilidad en los datos. Luego, dicho eso, ¿cuáles son las características intrínsecas? Y aquí bajamos un poco al mundo del derecho tributario. Más bien características intrínsecas de documentos estaríamos en el campo del derecho civil o del derecho comercial, pero nosotros también en el derecho tributario tenemos que preguntarnos, partiendo del hecho que la factura es un medio de prueba, es una fuente de información. ¿Cuáles son estas características que una factura electrónica o no debe presentar para satisfacer las necesidades que hablábamos antes de las empresas, de los gobiernos y de los ciudadanos? ¿Por qué no? Nosotros como ciudadanos tenemos derechos de consumidor y para ejercer estos derechos cuando hacemos una compra como consumidores, pues necesitamos nuestra factura. La factura electrónica en Latinoamérica y en Caribe, este gráfico de colores más o menos presenta las primeras experiencias, 2004 en Chile, luego seguido por 2006 Brasil y Argentina, y vamos cambiando los colores hasta que llegamos a 2018 con Panamá, con Bolivia, con Paraguay, pasando por... Bueno, aquí pues tenemos México como 2011, muchos de ustedes están quizás sorpresos porque México tuvo su primera factura en 2004 también, pero esta ya es la que tenemos la tercera generación, que es completamente diferente de las anteriores, por eso yo pongo México en 2011. Y esto acá es un estudio de una empresa de Suiza llamada Vigentes, donde estos señores, yo los recomiendo mucho que descarguen de internet, es un estudio muy interesante. Pero este señor, Bruno, coloca los líderes del mundiales en facturación electrónica en dos regiones del mundo. La primera son los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, estos que están ahí, más para arriba, y acá en Latinoamérica. Y pueden ver que los colores, yo no concordaría mucho con esos colores. Por ejemplo, yo no pondría allá pues Bolivia como mediana, yo pondría como en desarrollo, pero quizás
Pero lo que podemos decir que la diferencia entre los dos modelos de estas regiones apuntadas como líderes son que en Asia, y en Asia aquí tenemos más abajo básicamente Corea del Sur y Malasia. La factura electrónica es un asunto entre privados y la administración tributaria no recibe, no tiene las facturas electrónicas, tiene informaciones sobre la electrónica sobre la factura que no es lo mismo. Y acá en Latinoamérica lo que tenemos que factura electrónica, y aquí yo me robo las palabras de mi compañero Raúl Zambrano, a quien le gusta mucho el cine. Factura electrónica en Latinoamérica es un proyecto de país escrito, dirigido y coprotagonizado por las administraciones tributarias. La factura electrónica que tenemos en Latinoamérica comprende todas las informaciones de la operación y la firma electrónica le brinda el estatus de documento para todos los fines de derecho. Y la firma electrónica cubre todas las informaciones del documento y no solamente las informaciones de carácter fiscal. Y esa es una pregunta que quiero que ustedes tengan por detrás. ¿Por qué es necesario para todos los actores que yo hablé antes y no solamente para la administración tributaria, que la firma electrónica cubra todas las informaciones? Y la otra cosa que tenemos acá de diferente también es que la administración tributaria tiene todas las facturas de todos los negocios de los países. ¿Todos los países tienen eso? No, eso estamos hablando de Brasil, de Chile, de México, y ya en un grado muy avanzado, y en un camino que está siguiendo tenemos Uruguay, tenemos Ecuador, tenemos Perú, tendremos Colombia y tendremos pues Panamá también. Y como finalmente les dejo una pregunta, antes de pasar la palabra a la ingeniera Janibel, ¿cuál es el principal objetivo de una administración tributaria? Yo siempre digo, el principal objetivo que tenemos nosotros es estimular el cumplimiento voluntario de la obligación principal. Para mí, personalmente, una administración tributaria de tremendo éxito es aquella en la cual no conseguimos hacer ninguna determinación. ¿Por qué? Porque los impuestos están siendo recogidos de manera voluntaria. Eso es lo que tenemos nosotros que tener como visión de aquí a 15 años, 20 años. Muchas gracias. Le paso la palabra a la ingeniera Janibel. Y a los que tienen la curiosidad, tenemos un libro que habla de factura electrónica en América Latina. Está disponible para descarga libre en estos enlaces. Sobre el libro está en español y hay un resumen en inglés también. Me imagino que todos tendrán acceso a la ponencia, entonces podrán descargar de ahí. Muchísimas gracias.